Bienvenidos, Dios te bendiga, hermano en la fe y amigo que nos acompaña en esta hora. Continuamos en esta unidad, el Evangelio en la carta a los Gálatas, en este tomo 12, unidad 2, y entramos en la lección número 11 bajo el tema Los hijos de la promesa. Quiero comenzar dando un resumen de lo que hemos hablado ya en las dos lecciones anteriores. Pablo fue llamado por Dios para llevar el evangelio a los gentiles. Es decir, estos son los que no eran judíos. Lo hizo tanto a través de la predicación como a través de sus cartas. Repetidamente, Pablo les recordaba a sus lectores gentiles, constantemente, no tan solamente a los Gálatas, como estamos concentrándonos en esta unidad, sino a todos sus gentiles cristianos, que ellos eran partícipes también del plan de Dios para salvación, que este plan de salvación era tanto o es tanto para los judíos como para los gentiles. Ahora, hablando aquí de los Gálatas, ellos vinieron de una vida del paganismo. Ellos vivieron practicando el paganismo y gracias al evangelio o a los esfuerzos de Pablo es que ellos llegaron a conocer el evangelio. Ellos habían sido transformados de una manera poderosa por la palabra de Dios, que es lo que podemos testificar muchos de nosotros, que hemos sido transformados por esta poderosa palabra. Y era lo que se vio en la vida de estos Gálatas al ellos recibir el evangelio. La situación que está pasando aquí, que estamos estudiando en esta unidad, es cómo lamentablemente los judaizantes llegaron a confundir a estos Gálatas, a estos cristianos Gálatas, y le estaban inculcando y le estaban convenciendo de que era necesario practicar la ley mosaica y ser parte de su vida para ellos poder alcanzar y disfrutar del regalo de la salvación. Tenían que observar esta ley mosaica según se le estaban enseñando, y esto era lo que Pablo se vio obligado a hacer esta carta a estos cristianos para corregirlo y sacarlo del error. Esto fue lo que lo motivó, y la forma en que Pablo logró llevar este mensaje para clarificar este error que estaban siendo enredados por los judaizantes, él utiliza entonces la historia de Abraham y de los hijos de Abraham para ilustrar que el legalismo es una esclavitud espiritual que solo se puede superar regresando a la fe como la base de la relación con Dios. Y nosotros como cristianos hoy día, ningún tipo de cristiano es inmune a esta presión de servir a Dios bajo el legalismo. Y recuerde, cuando estoy hablando de legalismo, estoy haciendo referencia a que es el esfuerzo humano de cumplir con reglamentos, de cumplir con rituales para poder alcanzar la salvación de Dios, el favor de Dios. La realidad es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque no podemos caer en ese error de la autosuficiencia en nuestro caminar con Dios. Nuestra dependencia total depende de Dios. Nuestra fe y nuestra confianza debe de ser puesta en Cristo Jesús, que es el Hijo de Dios, el que ha cumplido la ley, y gracias a su obra redentora en la cruz del Calvario y gracias a esa demostración del poder sobre la muerte en su resurrección poderosa, nos ha provisto a nosotros el medio perfecto, el único camino para alcanzar la salvación. Hoy vamos a continuar ahora para terminar como dejamos en la lección pasada, y vamos a entrar bajo el tema liberados y adoptados por la fe en el capítulo 3 de Gálatas, los versos del 23 al 26, donde lo dejamos en la última clase. Dice: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo.
pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Como hablamos la semana pasada, hablamos lo que es el propósito, lo que fue el propósito de la ley de Moisés. Repasamos entonces en esta clase cuál es el propósito de la ley de Moisés. La ley nunca tuvo el propósito de servir como medio de salvación. La ley se estableció para guiarnos a la salvación, porque la ley es la que expone nuestra condición pecaminosa, es lo que revela nuestra condición pecaminosa y por lo tanto nos señala a la necesidad de tener un Salvador. El término griego aquí, traducido como ayo o como guía, según la traducción que tengas a tu disposición, tanto para los griegos como para los romanos, se refiere a un esclavo a quien se le encomendaba la responsabilidad de formar o de educar al hijo, al dueño del hijo de los esclavos, y llevar a una vida correcta, a un comportamiento prudente, y si era necesario, este ayo, este guía tenía la responsabilidad y tenía también el derecho de corregirle cuando fuera necesario, y este ayo o guía lo tenía bajo su cuidado, bajo su crianza, como podríamos quizás también entender, hasta aproximadamente los 16 años de edad. Ahora, ¿cómo aplica esta explicación, cómo aplica esta relación entre un guía o un ayo a nosotros como cristianos? ¿Cómo aplica esto? ¿Cómo aplicó esto a los creyentes de Gálatas, a estos gentiles creyentes? Primero, entendamos que gracias a la fe que nosotros tenemos en Cristo Jesús, gracias a la fe que ellos se le habían enseñado de poner su fe en Cristo Jesús, por nuestra relación pasa a ser de hijo a padre. Tenemos una nueva relación gracias a esa fe que hemos puesto en Cristo Jesús. Segundo, la muerte y la resurrección de Cristo hizo posible que la ley ya no fuera nuestro ayo, que la ley ya no sería nuestro guía. En el verso 28 nos dice lo que es la enseñanza que Pablo hizo a través de todas sus cartas, que la salvación, el plan de salvación, es tanto para los judíos como para los gentiles. En ese verso 28 del capítulo 3 de Gálatas, ya no hay judíos ni griegos, no hay esclavos ni libres, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que todas las personas pueden ser parte de la familia de Dios. Que la muralla de etnicidad, o sea, judío o griego, ha sido derrumbada. Que la muralla de género, o sea, masculino o femenino, ha sido derrumbada. Que la muralla del estatus social, o sea, libre o esclavo, ha sido destruida. Recordemos también que para nuestros tiempos ahora, en este tiempo que estamos viviendo, en este siglo XX, sabemos y entendemos que la esclavitud es ilegal, pero en el tiempo donde se estaba expresando, en el tiempo de Pablo, la esclavitud era aceptable en la cultura, y ese trato entre lo que es un amo y un esclavo era parte de la sociedad, y es lo que el apóstol Pablo hace referencia, donde esta muralla social, tanto el libre como el esclavo, ha sido destruida, y todo esto ha sido posible gracias a la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, además de una nueva relación con Dios, los cristianos también tenemos una buena y saludable relación unos con los otros. Ya no está la diferencia, no hay un trato diferente porque seas hombre o mujer, porque seas esclavo o libre, no hay una diferencia porque tú seas de esta cultura o de esta raza diferente. Vamos a ver ahora, y entramos de lleno, ahora el capítulo 4 de Gálatas, y veamos los versos del 3, el verso 3, el verso 4 y el verso 7. Gálatas capítulo 4, el verso 3. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Verso 4. Pero cuando vino el cumplimiento
del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Vayamos al verso 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijos, también heredero de Dios por medio de Cristo. En esta porción estamos viendo cómo Pablo hace la descripción de cómo es que Dios se describe la infancia del pueblo de Dios. Dice que el periodo de la ley es como el periodo o el término de la infancia, del crecimiento, de la etapa espiritual. A diferencia del guía o del ayo que acabamos de ver al final del capítulo 3 de Gálatas, aquí ya estamos viendo la diferencia de lo que es un tutor. Ahora, a diferencia de este guía, según la ley romana, y un tutor, según la ley romana, un heredero que perdía a sus padres por causa de muerte, era asignado o era puesto bajo el cuidado completo o un cuidado estricto de un tutor y permanecía bajo el cuidado de este tutor hasta los 14 años. ¿Cómo esto ahora aplica a nosotros? ¿Cómo esto ahora aplicó en el momento donde Pablo le está hablando a los Gálatas creyentes? Antes de Cristo, explica Pablo, nuestra vida se asemeja a esta situación que vemos descrito en Gálatas capítulo 4, los versos del 1 al 3. Nosotros éramos esclavos de las circunstancias. Ahora, por medio de Cristo, nosotros disfrutamos de las bendiciones de una herencia que solo recibimos por su gracia, por la gracia de Dios. Es un regalo inmerecido. Nosotros nos merecíamos el castigo, mas sin embargo hemos recibido lo que no nos merecíamos, su amor, su perdón. Y gracias a ese perdón, gracias a darnos a su Hijo amado, Dios nos dio a lo más querido, es que nosotros podemos recibir y ser parte de esta herencia. Cristo nos rescató de nuestra desesperada circunstancia y nos trajo a una nueva relación consigo mismo. Ya no somos esclavos de la ley, sino somos ahora sus hijos, somos sus hijas. Dale gloria a Dios porque ahora tú y yo podemos decir gracias. Gracias por darme y la oportunidad de ser parte de esta herencia, de esta bendición. Ahora soy miembro de la familia de Dios. Ahora soy heredero suyo. Sabes que el Espíritu Santo también es lo que hace posible. Recuerden, en las otras clases anteriores hemos hablado que gracias al poder del Espíritu Santo es que nosotros somos capaces de llevar una vida justa, una vida de obediencia, una vida piadosa, una vida agradable, santa ante los ojos de Dios. Que gracias a la ayuda del Espíritu Santo nosotros también podemos cumplir con esta responsabilidad de compartir las buenas nuevas de salvación a otros, de hablar con autoridad esta palabra de salvación. Gracias al Espíritu Santo y al poder del Espíritu Santo en nuestra vida, en esta nueva vida que nosotros tenemos en Cristo, nosotros podemos continuar creciendo, podemos seguir saturando nuestra vida, podemos seguir fomentando nuestra fe. ¿Cómo? Leyendo esta palabra de Dios, leyéndola día a día, escudriñándola, haciéndola nuestra, recitándola, declarándola, viviéndola, poniendo en práctica lo que nosotros vemos y creemos de esta palabra. También podemos fortalecer nuestra fe, podemos fortalecer nuestra vida practicando la oración. La oración es otro ejercicio espiritual necesario para nuestra vida cristiana. Ahora que Pablo le ha explicado a ellos, recordándoles nuevamente de lo que es ser libre, lo que es nuestra nueva relación en Cristo. Veamos en los versos 8, verso 9 y verso 31 del capítulo 4 de Gálatas, a la exhortación que le da Pablo a que no regresemos a la esclavitud. La exhortación que le da a estos creyentes gálatas es la misma para nosotros hoy día como iglesia.
al ser libres de la esclavitud del legalismo. Gálatas capítulo 4, verso 8 dice: ciertamente en otros tiempos, no conociendo a Dios, sirváis a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Verso 31. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Antes de que los creyentes gálatas recibieran el evangelio, ya les describí que ellos tenían una vida pagana. Ellos adoraban falsos dioses, falsos ídolos. Ahora que eran conocidos por Dios, según ese verso 9 en el capítulo 4, Pablo le hace esta pregunta y les dice: ¿por qué se están sometiendo al legalismo? ¿Por qué están regresando a la esclavitud? Y usa la referencia ahora en cuanto a la esclavitud espiritual, usando una historia. ¿Por qué se veía claro, se entendía claro que los gálatas creyentes habían regresado a la esclavitud espiritual? Porque estaban afanados, estaban comprometidos a cumplir los rituales y cumplir la ley al pie de la letra. Estaban observando todos los rituales y según el calendario judío. Esto era una práctica muy importante para los judaizantes. En ese verso 10 del capítulo 4 dice: guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Está diciendo: ustedes están tan afanados. Esto es algo importante para los judaizantes y a ustedes llevarlo a cabo están dejando demostrado que están dependiendo del cumplimiento de la ley, están regresando a esa esclavitud espiritual. ¿Saben? La verdad es que Dios conoce la condición del corazón de cada persona. No te engañes a ti mismo. Dios conoce el corazón de cada persona. Todos nosotros somos vulnerables y por tanto podemos pedirle al Señor cada día que nos ayude a nosotros a reconocer y a superar cualquier indicio de dependencia de las obras para alcanzar la gracia de Dios. Cualquier indicio o dependencia de las obras en nuestra vida como cristianos. Tenemos que ser sensibles a hacer yo siempre enseño y siempre digo lo mismo. Todos los días tenemos que hacernos este autoexamen. Nosotros como cristianos, aunque ya salvos, no somos inmunes. Podemos también ser vulnerables y caer en el error del legalismo, o sea, en las prácticas, creyendo que practicando los rituales, obedeciendo los reglamentos al pie de la letra, con el propósito de alcanzar el favor de Dios o para tener segura la salvación. No estoy diciendo que ahora vamos a desobedecer, porque aún la ley de la tierra tenemos que obedecerla. Tenemos que ser ejemplos como cristianos responsables y obedecer las reglas aún de la tierra, siempre y cuando éstas no entren en conflicto o violen la palabra establecida de Dios. Es un orden, no confundamos una cosa con la otra. Tampoco te estoy dando permiso para que te rebeles contra la ley o algunos reglamentos que ponga quizás el líder de tu iglesia, el pastor, tendrá sus razones para mantener un orden. Es una diferencia entre mantener un orden dentro de la iglesia, de la organización como tal. No confundamos estos reglamentos en el sentido de vamos a obedecerla para ganar el favor de Dios, para tener la salvación de Dios. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a dejar de practicar esto, porque esto me asegura a mí la salvación de Dios. Nuestra confianza no está en las obras, no está en los rituales, no está en las prácticas, no está en las observaciones del calendario. Nuestra fe debe de estar cimentada en Cristo Jesús, en quien hizo la obra de redención, que solamente por medio de nuestra fe en Cristo Jesús logramos tener esa restauración de relación con Dios Padre y somos ahora dignos y justos ante su presencia. Pero sigamos aquí. Vamos de regreso
al versículo 17 y 18 de este capítulo 4 en Gálatas. Verso 17. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno, siempre. Y no solamente cuando estoy presente con vosotros. O sea, aquí Pablo le está recordando a los Gálatas creyentes que las intenciones de estos judaizantes era alejarlos a ellos del mensaje de la verdad que Pablo le había llevado. Él le dice, recuerden, ellos tienen celos, pero su celo es enfermizo, es de destrucción. El amor que Pablo sentía por este pueblo, la preocupación de Pablo por el bienestar espiritual de estos nuevos creyentes, de sus gentiles convertidos, era lo que lo movió a él para seguir explicándole y ayudándoles a salir de este error, y utilizó la historia. Recuerden que le dije, él utilizó una historia. La historia que utilizó Pablo fue la historia de Abraham y Sara. Ahora, yo entiendo que quizás algunos de nuestros oyentes no conocen la historia completa de Abraham y Sara, y les recomiendo que vayan a Génesis, los capítulos del 15 al 18, si no me equivoco. Déjame ver mis notas. Yes. Génesis del 15 al 18 y también en el 21. Aunque más adelante también pueden haber, en el momento donde recibe Abraham la primera vez que se encuentra con Jehová y recibe ese llamado en Génesis 12. Pero la historia de Abraham y Sara la pueden leer completa en Génesis 15 al 18, los capítulos 15 al 18 y también el 21, para poder entender esta parte que vamos a entrar. O sea, no voy a entrar todo el detalle de la historia porque es larguísima, pero si usted ya está familiarizado con esta historia, la historia de Abraham y Sara, va a entender a lo que se está refiriendo aquí Pablo, a él considerar lo que él dice y lo que él llama en ese verso 19 del capítulo 4. Hijitos míos, porque quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Aquí Pablo le está recordando a ellos cuál es el propósito de los judaizantes: alejarlos del mensaje de la salvación, que es solo por la fe. Y entonces, debido a este amor y esta preocupación que tiene Pablo por los gálatas creyentes, él dice, estoy considerando otra vez volver a sufrir partos, dolores de parto. Estoy otra vez considerando si vale la pena. Y él usa esta ilustración de alumbramiento para describir que ese esfuerzo que él hizo, ese esfuerzo por la fe de estos nuevos creyentes que había hecho cuando le llevó primero el evangelio, lo está considerando si lo vuelve a repetir. ¿Cómo es? ¿Volveré yo? ¿Estaré dispuesto yo a sufrir dolores de parto? Pero el amor y la preocupación que sintió por el bienestar espiritual de ellos, y es lo que lo movió a escribir esta carta. Esta carta, aunque fuerte, esta carta con un tono firme, donde él expresa su asombro de cómo es posible que se hayan alejado de la verdad, del evangelio, y se han sometido a la esclavitud. ¿Sabes? Estuve pensando cómo es posible, porque leemos y vemos cómo es que el apóstol Pablo dice, voy a volver a sufrir dolores de parto. Pero ¿cómo un hombre, estoy hablando del género masculino, va a poder entender lo que significa eso? Un hombre no tiene idea y nunca tendrá la idea, ese privilegio que tenemos nosotros las mujeres de dar alumbramiento con dolores de parto. Entonces, hace como 2 años, comencé a sufrir de piedras de riñones. Y he escuchado a cada vez que iba a las citas médicas, y he escuchado a las enfermeras, los doctores decir lo mismo.
y yo también lo puedo entender y puedo decir que es cierto. Tener y sufrir dolor de las piedras de riñones o el gallbladder, de los riñones y no me acuerdo, la vesícula, es peor que tener dolores de parto. Así que si usted como hombre, usted como varón, ha sufrido y sabe lo que es tener este tipo de dolor, pues tiene una idea de lo que Pablo está hablando aquí. Vale la pena sufrir dolores de parto, porque ese dolor que hay por causa de las piedras en los riñones es peor que dar a luz. Nosotras como mujeres que hemos tenido el privilegio y la oportunidad, y ahora que estamos en tiempos para celebrar el Día de las Madres en el día de mañana, estamos en el año 20, hoy domingo. Es fin de semana, es todo el fin de semana, aunque el Día de las Madres todos los días, pero se hace la observación. Tenemos ese privilegio de ser madres y algunas de nosotras hemos experimentado lo que es parir en dolor. Y digo algunas porque gracias al avance de la ciencia, muchas de nosotras hemos tenido el privilegio de poder parir con la ayuda del epidural. Pero aquellas mujeres que no tuvieron ese privilegio de tener la ayuda para tener alivio, aunque eso tampoco no elimina tampoco los dolores de parto. Lo que quiero decir con esto es para nosotros poder asimilar y entender y ponernos en la posición del apóstol Pablo, que nosotros también debemos de considerar, no tenerle miedo al dolor, porque vale la pena entregarnos por completo a la evangelización de la palabra de Dios, el compartir las buenas nuevas, aunque suframos en el momento. Vale la pena sacar de la boca y de las manos del infierno a un alma. Y es necesario que día a día continuemos exhortándonos unos a otros, estudiando la palabra de verdad y recordando que la justificación es solo por la fe en Cristo Jesús. Y Pablo dice, por el amor que tiene a ellos y por su preocupación, él está indicando que considera que sus esfuerzos evangelísticos eran como dar a luz y estaba dispuesto a hacerlo, y por eso escribió estas cartas. Por eso estaba dispuesto a enfrentarse a este parto espiritual y ser usado, guiado por Dios nuevamente para llevarlos a la verdad. Este comportamiento de los creyentes gentiles de Gálatas, de regresar a la esclavitud espiritual, como ya les dije anteriormente, Pablo estaba muy asombrado, estaba muy frustrado, y además que estaba lejos porque no podía estar físicamente allí con ellos. Según los reportes que él recibía, era lo que él utilizaba para entonces basar su carta, y llevaba esta carta con tono de reprensión, pero era por el bienestar y la salud espiritual de ellos. En este continuo esfuerzo de Pablo para ayudarlos a ellos a entender, era necesario que ellos conocieran la historia del Antiguo Testamento, que fue antes de la ley. Recuerden, unos paganos no estaban educados, desconocían lo que era el estudiar y practicar las leyes moisaicas. Así es que Pablo ahora los lleva a la historia de la vida de Abraham y Sara, para que entendieran cuál fue el propósito de la ley, y de esta manera ellos pudieran desprenderse y dejaran de estar dependiendo del cumplimiento de la ley mosaica para alcanzar la salvación. Los versos 24 y 25 del capítulo 4 de Gálatas. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud.
Como les dije, deben de hacer referencia a Génesis capítulo 15 al 18 y el capítulo 21, toda la historia, para poder entender quién fue Agar, quién fue Sara y qué representa. Lo que aquí Pablo está hablando, lo que ilustra, lo que representa a cada una de estas dos mujeres. Pablo afirma que estas dos madres ilustran dos pactos diferentes. Agar, una esclava, representaba el pacto establecido en el monte Sinaí. Está diciendo en otras palabras, Agar está representando la esclavitud que los judaizantes estaban enseñándole o trataban de imponer a los cristianos gentiles. Porque estaban pensando que el propósito de la ley era la justificación de las personas por sus obras. Mas ahora, el otro pacto, la otra referencia que le hace Pablo es Sara. Sara, la mujer libre, representa el nuevo pacto mediante el cual todos los que creen son justificados solamente por la fe. En el verso 23 de este capítulo 4, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Es del linaje de Abraham donde se cumple esta promesa, donde somos el nuevo pacto, que es la mujer libre lo que está representando, y este lo cumplió Jesucristo con su vida, con su ministerio en la cruz del Calvario, y resucitó de entre los muertos. Aquí vemos este cumplimiento. Cada persona que cree en Jesucristo se convierte en un hijo de la promesa, y este es el cumplimiento de la palabra de Dios dada a Abraham. Y aquí vamos a Génesis capítulo 12 y les voy a leer los primeros 3 versos. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí con la vida de Cristo, con su muerte y resurrección de entre los muertos, vemos el cumplimiento de esta promesa, de este pacto. Ahora somos hijos de la mujer libre. Así que Pablo le hace un llamado a los cristianos gentiles a que retomen su identidad como hijos de la mujer libre, justificados ante Dios por la fe en Cristo. Gálatas capítulo 4, el verso 31, esta es exhortación. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. O somos hijos libres, esto es, justificados ante Dios por creer únicamente en el sacrificio de Cristo. O somos hijos de esclavitud, creyendo que podemos, aunque sea parcialmente, ganar nuestra salvación por medio de las obras o cumplimientos. Nosotros debemos recordar que la salvación viene solo por la fe. Este es el tema de toda esta carta a los Gálatas, del mensaje que le hace Pablo a sus creyentes gentiles, el mensaje que se le da a todos hoy día. Debemos recordar, siempre recordar y predicar y enseñar que la salvación viene solo por la fe en Cristo Jesús. Debemos permanecer firmes en nuestra fe y gozosos de dar testimonio de la libertad espiritual que tenemos en Cristo Jesús. Te invito a que la próxima semana te unas con nosotros para continuar ahora con el capítulo 5 de Gálatas bajo el tema Libres en Cristo. Te invito a que te suscribas a ser parte de esta programación, es gratis. Puedes también darle el toque a la campana para que recibas las futuras clases, el aviso, las notificaciones de las futuras clases que con la ayuda de Dios estaremos dando, para que sigas siendo bendecido y enriquecido con estas enseñanzas espirituales y de igual manera que puedas compartirlos con otros. Recuerda, esta ha sido tu hermana en Cristo, Marilyn Colón, de la iglesia El Calvario, donde nos pastorea el reverendo Osvaldo y Abigail Torres. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.